y después lo bajas. Pues empezamos la entrevista. ¿Quieres que ponga la parte de AI para que haga, supongo que después Ah, el transcript? sí, sí, perfecto. Ya, a ver, pero espera. Ah, no, no, no es lo que yo pensaba, no, este no es el. ¿Y ayer viste si te bajó el transcript también? ¿Pudiste descargar? No, el texto ¿Solo el vídeo? no lo vi, No. no, pero bueno, audio sí y vídeo también. Ok. Pero siempre lo puedes pasar por una herramienta y te saca el. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, empezamos esta entrevista con Ricardo Baeza Yates. Se pronuncia Yates, ¿no? Sí, muy bien. Sí, ya, yo no te dije nada porque lo pronunciaste bien. En inglés, es inglés el apellido, sí. Que es doctor de Ciencias de la Computación, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y de la Universidad de Chile. Y desde hace poco también trabaja en el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Ha sido un profesor joven y pionero en muchos temas digitales. Ha trabajado muchos años en Yahoo, liderando equipos en Europa, pero desde Barcelona también abriendo equipos y sedes en casi todo el mundo. Y ahora se encuentra Ricardo, después de estos años, siendo uno de los especialistas mundiales en inteligencia artificial responsable. ¿Eso qué quiere decir para que la gente lo entienda? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista, Saúl. Una buena pregunta. IA responsable, primero, es un término que existen varias variantes de ese término, que primero sería bueno explicar eso. Hay gente que usa el tema de la IA ética, pero como la IA no es humana, no puede tener ética. También hay gente que habla de la IA confiable, pero como sabemos que la IA no funciona todo el tiempo, no es poco ético decir que es confiable, y además te estamos poniendo el peso del problema en el usuario en vez de ponerlo en el creador. Y por eso IA responsable, el peso del problema es en el creador, es la responsabilidad legal. ¿Cuál es la empresa responsable de poner un producto a disposición del público? Como eso tampoco le gusta mucho a las empresas prefieren hablar de la IA segura, por ejemplo. Entonces, hay muchos términos que son parecidos, pero en el caso de IA responsable me gustaría, digamos, definirlo como el proceso completo desde la idea al diseño, al desarrollo, a la evaluación y testeo y a la puesta en marcha de un producto. O sea, ¿cómo hacemos que ese producto de IA sea responsable del impacto social y ambiental que va a tener? Eso incluye lo que hasta ahora sería en las plataformas digitales, en las redes sociales, los equipos de atención al usuario, los que se encargan de gestionar incidencias. Es decir, estamos viendo un escenario en el que las empresas de IA van a tener la obligación o la necesidad de tener equipos que atiendan, gestionen incidencias, quejas y que también den un poco de servicio humano a las derivadas que los chatbots o las IAs generen? Yo creo que eso depende de la aplicación específica, o sea, del contexto. Por supuesto, esas personas no serían responsables de los resultados, sino que la empresa sigue siendo la responsable como cualquier otro producto del mundo. El que te lo vende es responsable y ya esa empresa se encargará de traspasar la responsabilidad a los que les proveen, por ejemplo, en este caso, datos o otras herramientas. Pero, por ejemplo, citando lo que ha pasado en temas de suicidios, por ejemplo, con los chatbots, yo creo que sí, debería haber algún tipo de intervención humana, no necesariamente como soporte para el producto, pero sino como soporte para el impacto que pueden tener estas herramientas. Por ejemplo, que un adolescente no debería estar completamente libre de usar esto sin ningún tipo de control. Tiene que haber una especie de monitoreo para saber si está teniendo una conversación que no corresponde porque es peligrosa para sí mismo o para otras personas. Lo que pasa es que tú lo que estás proponiendo va en contra de la tendencia actual, que es que desde la llegada de Trump a la segunda presidencia en la Casa Blanca, las grandes tecnológicas precisamente lo que han hecho es ceder
a las presiones y desmantelar los equipos que tenían de seguridad y de responsabilidad interna, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Meta, lo que ha hecho Google incluso, lo que por supuesto hizo Twitter cuando la compró Elon Musk, es quitarse y recortar equipos humanos que se estaban dedicando a lo que Trump consideraba que era ideario woke, pero que en el fondo lo que era también una salvaguarda para situaciones como la que tú has comentado de fomento del odio, de suicidios, de acoso, de influencia sobre procesos electorales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que esta necesidad aplicada a la IA es más, valga la redundancia, necesaria que nunca, o se va a poder lograr establecer en las grandes compañías de IA? Bueno, en este momento en Estados Unidos no hay ningún tipo de regulación y de hecho va al camino a tener menos regulación que antes. Por ejemplo, con el gobierno de Biden hubo algunas órdenes ejecutivas que por lo menos tenían recomendaciones de seguridad, como una que se llamaba The AI Bill of Rights, o sea, como los derechos de la inteligencia artificial, pero se refería a los usuarios que usan inteligencia artificial. Eh, pero eso yo creo que es un tema más bien económico, que de tener libertad completa. El problema de la libertad completa es que permite que haya innovación tanto positiva como negativa. Y lo que parte del problema es eso, por ejemplo, que hayan hoy en día terapeutas como Harry basados en ChatGPT, cuando en cualquier lugar del mundo para ser un terapeuta se necesita una licencia o un título especial para ejercer. Eso ya es peligroso. Por ejemplo, el caso de la canadiense que usaba este terapeuta y que se suicidó también. Entonces, yo creo que hay que tener algún tipo de control mínimo en algunos temas, algunos problemas donde estas herramientas no están capacitadas para reemplazar a un ser humano, no solamente porque no tienen exactamente las, digamos, características humanas que se necesitan para ese trabajo, sino que también no tienen legalmente el poder para hacerlo, digamos. O sea, yo creo que hay vacíos legales donde se están pudiendo usar estas cosas, pero que realmente no son ni éticas ni legales. El tema de la psicología y de estos asistentes personales como psicólogos o como personas a las que le confiesan sus preocupaciones y sus incluso enfermedades o sufrimientos mentales, ¿crees que es el caso más flagrante? No creo que sea el más flagrante, pero yo creo que el más inmediato que tenemos, por ejemplo, por los tres casos que han aparecido en las últimas 2 semanas, uno en Canadá y dos en Estados Unidos. No, perdón, uno en Canadá, uno en Estados Unidos y el último, el más reciente, en el Reino Unido. Yo creo que es un tema que estamos viendo el cubo de hielo en la punta del iceberg. O sea, estamos viendo el comienzo y esto va a ir aumentando porque ya llevamos 5 casos en 2 años, pero ya con el hecho de que mucha gente reclamara porque al salir ChatGPT 5 desapareció el modelo 4.0 y mucha gente se había incluso creado lazos emocionales con este sistema. Eso ya muestra que hay miles de personas que están usando estas herramientas en una forma que no esperábamos y que uno podría decir que es indebida, es decir, que no entienden el significado de tener una relación con un sistema que realmente trata de complacerte. Y no es un ser humano, aunque parezca humano, porque parte del problema es que pretenden ser humanos. Esa es parte del problema, o sea, que las respuestas son muy humanas, muy cercanas. Entonces la gente cree que tienen sentimientos o que tienen conciencia o que realmente te pueden ayudar, pero la verdad que todas son predicciones, no entiende nada, no sabe nada, ni siquiera hay base de datos del conocimiento detrás. Y eso es un problema, porque en muchos casos funciona bien, pero a veces no funciona bien y vemos lo que pasa. Ujú. De hecho, tú lo comentabas, este verano se ha vivido la primera gran revuelta, ¿no? El rechazo global contra un modelo de inteligencia artificial que era mejor que los anteriores, porque parte de los usuarios lo que querían era quedarse con el modelo que ya tenían porque era más empático, se sentían más cómplices
y porque ya se habían familiarizado con él. Entonces, lo que aparentemente podría ser una buena noticia, que es que los usuarios tienen la capacidad de decirle a la compañía, oiga, usted no me cambie de modelo de mi servicio o producto porque yo quiero ser soberano a la hora de decidirlo, tiene la parte negativa que tú comentas, que es que indica una debilidad, que es que el usuario le toma un cariño que ya como de base ya indica un problema de concepto, ¿no? Que es que tú no te puedes encariñar con un chatbot porque no tiene los sentimientos ni las emociones ni responde a la lógica de una persona, ¿no? Sí, no, y de hecho, tú dices que era más empático, etcétera. Yo creo que ni siquiera saben si era más empático porque no probaron el producto nuevo. Lo que pasa es que perdieron el amigo antiguo, Ah, exacto. la amiga antigua y no querían perderla. Yo creo que solamente eso, ni siquiera dijeron, ah, ahora voy a tener otro amigo o amiga mejor, o otra relación sentimental mejor o peor, pero ni siquiera lo intentaron. Es, oye, tengo guardadas todas estas conversaciones que no quiero perderlas, quiero seguir ahí. Y esto ya lo dijo Joseph Weizenman, que fue el primer, el que inventó el chatbot, el primer chat en MIT que se llamaba Elisa, famoso, donde te seguía la corriente de la conversación, o sea, todas las preguntas eran muy sencillas, era básicamente preguntarte de vuelta algo que tú habías dicho y tú se podías seguir la conversación. Y ya él vio que había un problema porque la gente se enganchaba a esto de que conversaba lo que tú querías conversar y de que siempre te contestaba de una forma positiva y es muy agradable tener algo, un sistema que te dé siempre la razón, ¿no? Siempre queremos que nos dé la razón. Y él ya lo dijo a finales del siglo pasado. Lo más peligroso en la inteligencia artificial es confundir estos sistemas con personas. Y lamentablemente tuvo esa visión y estamos viendo ahora el problema realmente 100%. Ese problema que él vio con Elisa, que era mucho más simple, ahora lo estamos viviendo muy bien. Y de hecho, yo creo que fue la primera persona de inteligencia artificial que se volvió contra la inteligencia artificial. Dijo, mira, esto yo no pensaba que era tan peligroso, un poco como Geoff Hinton, ahora, que también dice, ahora hay mucho peligro, por favor, tener cuidado. O sea, los más combativos son los propios inventores, ¿no? Y los Por- propios pero científicos. tiene sentido, por ejemplo, también aquí en España tenemos Ramón López de Mántaras, o sea, Exacto. y los que mejor entienden la tecnología son los que mejor entienden los riesgos y el impacto que ellos tienen. Quizás el problema es que son gente muy buena para tecnología que durante muchos años desconectan de pensar en la estupidez humana. Claro, porque la estupidez humana aparece después, no aparece cuando uno está desarrollando la tecnología. Yo creo que el hecho de que sea una tecnología tan fácil de usar hace que la estupidez humana se aparezca más rápido, porque lo usa todo el mundo. Sí, sí. Permíteme que haga de abogado del diablo, porque precisamente porque Eliza viene de hace muchos años y cada día se hablan los medios, la gente ya debería saber que un chat GPT o cualquier otro chatbot no es un humano y por tanto que no le puede confiar su futuro, incluso vital, como para quitarse la vida. Entonces, ¿aquí la culpa de quién es? ¿Del humano o de la máquina? Buena pregunta. De hecho, el próximo año Elisa va a cumplir 60 años. Así que ya 60. 60, sí, porque 66 al 26 son 60 años. Eh, no sé si vamos a celebrar o vamos a hacer otra cosa, pero eh, yo creo que, digamos, por supuesto, la responsabilidad principal es de la persona. Es decir, si una persona usa mal un martillo para darle a otra persona, la culpa es de esa persona. El problema es que a veces estamos hablando de personas que tienen problemas mentales, que tienen problemas mentales. Entonces, uno no les puede, digamos, parte, y eso lo aceptamos como sociedad, es que uno no los hace responsables de sus actos porque tienen ese problema mental. Y por eso no los llevamos a la cárcel, sino que los llevamos a un lugar especial para problemas mentales. Entonces, es difícil decir la culpabilidad es completa de la persona. Bueno, sí, la persona está involucrada, pero en este caso no tiene adolece de la capacidad para tomar decisiones correctas. Pero por supuesto también parte del problema es de las empresas que ofrecen estos servicios porque debieran tener mecanismos, primero, para evitar que los chatbots generen contenido que es peligroso y segundo,
si lo generan porque no pueden evitarlo, porque sus barreras de seguridad no son suficientemente buenas, que es muy difícil porque hay muchas formas de preguntar lo mismo, debieran también tener algún tipo de monitorización para evitar que el problema vaya mayor. Por ejemplo, en el caso de Adam, este adolescente de 16 años, que hay un caso ahora abierto hace un poco, como una semana, contra OpenAI, una demanda, el sistema dijo 6 veces más suicidio que la persona, que eso ya te indica algo raro, y después hubieron más de 300 advertencias del sistema de que la conversación no iba por el camino correcto, la interacción, perdón, conversación significa que son dos humanos, no iba por el camino correcto y el sistema no hizo nada, es decir, no le avisó, nadie de OpenAI hizo algo, que podría haber pasado eso, por ejemplo, tampoco el sistema tiene algo que yo creo que deberían tener para personas no adultas, de que es obligatorio que haya una persona de contacto si el adolescente o la persona que no tiene los criterios suficientes empieza a generar una interacción que es peligrosa para esta persona o para la sociedad. Entonces la solución no es mejorar los guardarraíles, sino directamente impedir que el chatbot pueda entrar en estos temas, ¿no? Yo creo que no es algo que es uno u otro. Yo creo que uno tiene que mejorar las barreras de seguridad, eh, pero también al mismo tiempo tiene que tener mecanismos para mitigar cualquier problema que las barreras de seguridad no consigan detener. Es decir, yo creo que aquí es un tema donde hay que ocupar todas las formas posibles para evitar que ese problema ocurra. No es uno u otro. ¿Esa es la gran urgencia de la IA responsable? El tema este de la salud mental de los jóvenes o de la gente en general con los chatbots. Yo creo que es una de las urgencias, pero por ejemplo, en tu campo yo creo que la desinformación es otra urgencia. O sea, es terrible la cantidad de... Con 30 segundos de tu voz, una foto tuya, ya puedo generar un video tuyo diciendo lo que yo quiera. Entonces yo creo que ese es otro tema que hay que regular. En Estados Unidos durante el año 2024 se presentaron como mil propuestas de ley, la mayoría estatales, como 850 en los distintos estados. En el caso de las federales, ninguna se aprobó porque no hubo acuerdo entre el Partido Demócrata y el Republicano, y eso que era durante la época de Biden. Pero en las partes estatales se aprobaron solamente 15%, no mucho, pero de ese 15% la mayoría tenía que ver con desinformación. ¿Y por qué? Porque los políticos están muy preocupados de que haya desinformación política, propaganda política que es falsa, porque están preocupados, más que yo creo de la sociedad, están preocupados de su trabajo, de su medio Se sienten amenazados. se sienten amenazados. De hecho, es increíble que la mayoría de las propuestas tenía que ver con cómo controlamos la desinformación en los medios de comunicación. ¿Cómo crees que acabará el tema de la demanda de los padres de este chico que se quitó la vida contra OpenAI? Yo creo que con los datos que te he dado, de que el sistema generaba la palabra suicidio 6 veces más que el adolescente, y que hubieron 300, no sé cómo consiguieron eso, pero que hubieron 300 advertencias internas del sistema y no se hizo nada, yo creo que está muy mal para OpenAI, y por eso es que OpenAI inmediatamente empezó a decir que iba a tomar las Medidas. medidas que debería haber tomado antes. Ese es parte del problema, porque este no es el primer caso. Es decir, estamos hablando este era el cuarto caso, y ahora ya sabemos 5. Ya había habido un caso muy conocido con Character AI el año pasado, donde otro adolescente de 14 años era otro tipo de interacción, era más bien de juegos de rol, pero en este caso no era OpenAI, sino que era esta compañía que salió de Google y que volvió a comprar Google. Pero en ese caso, una cosa que nos ayudó era que la madre esperó como 8 meses para demandar a Google, porque Google compró de vuelta a esta compañía. Entonces era como esperar a ver quién tiene dinero, que no se ve como muy ético. Así que yo creo que ahí afecta esa demanda. Pero esta demanda es muy fuerte, y de hecho, una de las partes de la demanda es una ONG, no solamente la madre, sino que una ONG que dice, mira, aquí hay un problema grave y tenemos que resolver este tipo de casos. La siguiente urgencia, ¿cuál sería desde tu punto de vista? Yo ¿El creo que tema, aparte el tema de las fake news o de o sea, la... yo creo que no es siguiente, es todo en paralelo. O sea, tenemos que Sí, sí, preocuparnos. pero si tuviéramos que hacer
ponernos a trabajar y el día no nos da para más, Ahora, eh, yo creo que la desinformación tiene un impacto mucho más grande en el mundo. Lo que pasa es que no es un impacto de que personas se mueren. Entonces, dramático. dramático. Entonces, ese es el problema de la parte ética también. ¿Qué es más grave? ¿Que se mueran algunas personas o que miles de millones de personas sean afectadas con gobiernos que no son los correctos? Es complicado, ¿no? No soy eticista, no te puedo decir que es peor, pero yo creo que depende del contexto. En un país te van a decir, prefiero que el gobierno sea elegido sin desinformación, y en otros países te van a decir, no, prefiero que no muera nadie. Es una decisión muy difícil y por eso es que la ética es tan complicada. Tenemos que elegir entre dos cosas tan distintas que tienen distinto impacto. Uno es el tipo de impacto y otro es la cantidad de personas afectadas. Ujú. Entonces no tengo una respuesta y yo creo que deberíamos tratar todos esos temas inmediatamente. Esos dos temas tal vez serían los más importantes, pero hay otros temas menores que también son importantes, que están en la mesa, como los derechos de autor. Eso, hay casos de los periódicos contra OpenAI y Microsoft. Hay casos de, por ejemplo, Getty Images contra Scalability, no es Scalability, con otro de los sistemas que generan imágenes. Midjourney. No es Millones, es con ese. Eh, ahora se me fue, pero algo como Bueno, Scalability, pero es distinto. sí, sí. Entonces, sí, y ahora van a aparecer todo el tema de, por ejemplo, que puedes generar todo, videos de publicidad. No sé qué va a pasar con las compañías de publicidad. ¿Van a reclamar o no? Pero ya hay muchos temas centrales de la sociedad que están siendo afectados por estos sistemas y que pueden ser, en cierto sentido, ilegales. Ujú. El año pasado creo que 1 millón de ciudadanos de todo el mundo fueron convocados a las urnas en sus países. ¿Tú crees que estas elecciones en distintos países del mundo ya tuvieron el impacto de la IA en un sentido negativo? Bueno, tú dijiste 1 millón Hay o 1.000 millones, mil perdona. millones, sí. Mil No, yo millones de creo que ciudadanos. sí, yo creo que eran mucho más de 1.000 millones, porque hubieron elecciones de distinto tipo en más de 100 países. Sí, en la Yo te diría, India, sí, yo te diría que Estados posiblemente Unidos, si en hacemos Europa. un promedio, yo diría que pueden ser 4.000 millones de personas que votaron el año pasado. Es el año que más personas han votado en el mundo. Los estudios que hay no muestran que el impacto ha sido tan grande como se pensaba, pero la verdad es que esos estudios son todos parciales porque no hay los datos que uno querría tener para analizar eso. O sea, no hubo, eh, por ejemplo, uno podría decir, oye, tengamos un sistema de control o de monitorización de todos los redes sociales para analizar el impacto después. Eso no te ayuda a las compañías de redes sociales para hacer eso. Así que hay que hacerlo, estos estudios se hacen en contra de las compañías de redes sociales, de todos son parciales. Yo creo que el impacto, si vemos la cantidad de gobiernos populistas que fueron elegidos, yo creo que el impacto ha sido muy grande. Ahora, lamentablemente, siempre estamos eligiendo últimamente el mejor de los peores. Yo creo que en este caso se eligieron el peor de los peores en algunas partes. No voy a mencionar qué países. Al margen de esta afirmación que acabas de hacer, yo te quería preguntar si tú crees que el retorno y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos se ha visto favorecida por la IA o es un fenómeno que igualmente se hubiera impuesto en las urnas al margen de esta fuerza que tiene últimamente la IA como meme, como activismo político. Es muy difícil de contestar esa pregunta. Yo creo que ni siquiera un analista político la podría contestar. Lo que yo sí es cierto que un factor fue la edad. Es decir, fue un factor de la elección. Ahora la pregunta ¿es el factor dominante? No lo sé, pero fue un factor importante. Eh, yo creo que el futuro, por ejemplo, debería haber alguna regulación para poder verificar si eso es cierto o no. Por ejemplo, ya tenemos el caso de Rumanía, que repitieron una elección por este tipo de influencia las redes sociales en noticias falsas. Es decir, ya tenemos un caso en la Unión Europea que el Tribunal Electoral decidió repetir una elección porque vio que había demasiada influencia por ejemplo, la IA, que es un caso interesante. O sea, no es que es algo potencial. Ya tenemos un caso del año pasado que se repitió una elección por este tipo de influencia. Es decir, estos son problemas que ya están aquí, no son problemas en el futuro de un Terminator o algo que todavía no conocemos.
yo creo que tenemos problemas presentes que son muy graves y todos los otros riesgos son potenciales y todo depende mucho de las decisiones que tomemos ahora. Es decir, no son cosas que van a ocurrir, depende de lo que decidamos. Y por eso me preocupa mucho más lo que hay que hacer ahora que lo que podría uno preocuparse en el futuro. Ahora que hablas de la Unión Europea, ¿tú crees que es buena la AI Act europea en relación con la no regulación, la desregulación o la regulación más light que hay en otros continentes o en otros países del mundo? Eh, Antes de contestarte esta pregunta, voy a mencionar algo que mucha gente no sabe. La primera regulación que hubo sobre las generativas fue en China, el año 2023. Es decir, ya tiene 2 años. Es una de las regulaciones más estrictas que hay. En particular por el tema político, porque los chinos saben que desinformación no solamente desestabiliza la democracia, sino que puede afectar hasta un gobierno no democrático. Así que eso lo tienen muy claro. Y si tú sacas toda la parte política de esa regulación, la parte técnica está muy bien hecha. De hecho, en abril del año 2023, es decir, 4 meses después que salió ChatGPT 3.5, que fue la primera versión de OpenAI más popular, ya tenían eso muy claro. Porque mucha gente dice solamente Europa está regulada. No, China también. Y de hecho el comité que revisa los modelos de lenguaje se reúne creo que cada 6 meses solamente. Así que, por ejemplo, DeepSeek tuvo que pasar ese comité. Así que DeepSeek salió más tarde porque también tenía que ser aprobado por la regulación. Y yo creo que el examen que hacen es bastante difícil, así que preguntan 1000 preguntas con Tiananmen y no puede salir nada. Y no sale nada de Tiananmen. Sí. Entonces, ese es el primer tema. Ahora, yo prefiero una regulación que aunque no sea ideal a ninguna regulación por lo que te dije antes. La regulación evita, hay una falacia de esta regulación versus innovación. No, la buena regulación evita la mala innovación. Y yo creo que en este caso, con la IA que tiene tantos usos no éticos y no científicos, hay que evitar la mala innovación. Y eso es lo que está haciendo al menos en este caso la regulación europea. ¿Tiene problemas? Sí, yo creo que tiene problemas conceptuales importantes, pero prefiero algo no tan bien hecho a no tener nada. Tú que vienes del mundo de Internet y que ya eres un veterano, y lo digo como una cosa positiva, en la sociedad de hoy en día esto puede parecer negativo, no, yo lo digo en positivo. ¿Crees que la IA puede facilitar la mala innovación, siguiendo tu argumento? Es No, lo que decir, la facilidad y la potencia de las herramientas de IA pueden facilitar que se promueva o que prolifere una innovación que no siempre sea positiva. yo no le echaría la culpa a la IA, sería como Vale. echarle la culpa al martillo si lo usas mal. No, la tecnología no tiene ninguna culpa. La tecnología en principio es neutral, pero si tú la usas mal, puedes generar un problema. Yo creo que el problema es que son las personas que no tienen la suficiente ética o no hacen el análisis de riesgo-impacto de las ideas que tienen para decidir, mira, esto no tiene ningún problema ético, no tiene ningún problema legal, tiene base científica, eh, tiene beneficio social. De las primeras 4 preguntas que yo haría. Otra pregunta que una vez escuché de un colega que me gusta mucho, de una colega, es, ¿usarías tú tu producto? Si la persona no dice inmediatamente que sí, es porque sabe que hay algo que no le gusta y que no le molesta que otra gente lo sufra, pero Mm. ellos no. De hecho, parte del problema de la IA hoy en día es que la gente que genera la IA recibe los beneficios, tiene muchas ganancias financieras, y la gente que lo sufre muchas veces son gente vulnerable, gente de pocos recursos, que realmente no es algo ético. Y que no le echemos la culpa a IA. La IA puede ayudarnos a resolver los problemas sociales que tenemos, pero los problemas sociales tienen que ser resueltos por nosotros mismos. Mm. Entonces, tú no compartes la idea de que la regulación europea sea sinónimo de pérdida de competitividad. Puede haber una pérdida de competitividad, no lo sé, eso vamos a verlo en el futuro, pero si tú piensas en la historia, por eso digo que este antagonismo es una falacia. La mayor parte de las innovaciones fundamentales de los seres humanos ha sido cuando los seres humanos estaban con restricciones mayores, es decir, estaban a punto de extinguirse o estaban a punto de tener un problema. Ahí es cuando inventamos las cosas que realmente nos sirven. Por ejemplo, si tú tienes $1 millón en el banco
y puedes vivir la vida que tú quieras, no inventas nada, porque estás en la pieza y dominante y no tienes una necesidad de subsistencia. La mayor parte de los negocios nuevos lo ha inventado alguien que también tenía algún problema que tenía que ver con su vida y que conocía muy bien el problema y lo inventó por eso. Yo creo que, por supuesto, hay una relación también entre regulación e innovación, pero no es una cosa binaria, no es blanco y negro, es mucho más complicada. Pero como te digo, yo creo que lo bueno de una buena regulación genera la mejor innovación, y eso lo hemos visto en otros temas. Por ejemplo, el tema de protección de datos. ¿Tú qué crees que de las compañías que hay actualmente, de las grandes tecnológicas en el mundo de la IA, con cuál te quedas? ¿Cuál es la que está más cerca de la idea de IA responsable que tú defiendes? Si es que hubiera alguna. Si es que hubiera algunas, o sea, es difícil porque con Trump todas han tenido que ceder un poco porque si no sufrían otros problemas. Pero mira que en la historia, y esto ha ido cambiando, yo creo que la que más se ha preocupado del tema ético y el tema de los usuarios es Apple. Por ejemplo, Apple usa todo el tema de privacidad diferencial para no recoger datos específicos de cada persona, sino que son datos que tienen ruido. Entonces, por ejemplo, Apple no sabe exactamente dónde estás o qué estás haciendo, sino que tiene una idea vaga, pero que le sirve para hacer personalización y otras cosas que son importantes en este tipo de servicios. Pero, por ejemplo, toman muy en serio la privacidad de los datos, que es algo para mí muy importante. Otros sistemas te tratan de extraer, otras compañías tratan de extraer todos los datos posibles tuyos para su propio beneficio. Incluso algunas, yo creo que los venden sin que nosotros sepamos, aunque también eso debería ser ilegal. Por ejemplo, vender datos, por ejemplo, ni siquiera debería ser opcional. No se deberían poder vender datos personales. Pero Apple, por ejemplo, es la que más le reprochan que está perdiendo la batalla y la carrera, ¿no? Que está muy por detrás de las otras. Bueno, No sé, pero no sé si tiene que ver. en parte por eso mismo, porque tiene mucho más cuidado en el impacto en sus usuarios. Así que, y que te podría decir, sí, puede ser un factor, pero yo prefiero que, que se preocupe más de la privacidad de los datos, por ejemplo, que se preocupe más de si puede inventar la super inteligencia general, que también es otra estupidez. ¿Por qué lo es? ¿Porque como etiqueta te parece rimbombante o porque es una pretensión inasumible? Por muchas razones. O sea, yo creo que primero porque es una distracción, porque tenemos problemas hoy en día que tenemos que resolver que son más graves que ya los hablamos. Desinformación, salud mental, etc. Ese es el primer tema. Segundo, porque no sé si es una buena idea hacerlo. Porque si tenemos una superinteligencia y ves al planeta, si yo fuera superinteligente diría, mira, este planeta tiene un parásito. Lamentablemente, ¿qué hay que hacer con los parásitos? Bueno, ya sabes lo que hay que hacer con los parásitos. Y me acuerdo con un meme que me gustó mucho, un meme que vi hace poco, que eran dos extraterrestres en un platillo volador, que es otra estupidez, que son, no, por supuesto que seguro que no son platillos voladores, pero es el estereotipo. Y uno le dice, mira, hay vida en este planeta. Y el otro dice, por favor no bajemos porque están destruyendo el planeta. O sea, es decir, cualquier ser inteligente diría, el problema de la Tierra son los seres humanos. Así que ese es otro tema. O sea, yo diría que generar algo más inteligente que nosotros es medio estúpido. Sería una estupidez bastante grande. Pero Pero cogiendo este argumento. finalmente, pero finalmente el último factor que te diría es, ¿por qué tenemos la arrogancia de pensar que podemos crear algo más inteligente que nosotros? Es decir, ¿por qué queremos jugar a ser dioses? Y la mayoría son hombres. Yo creo que las mujeres en ese sentido son mucho más sensatas. Eh, ¿Por qué queremos hacer algo por qué creemos que se puede hacer? Porque si aprende de nosotros, el mejor caso va a ser igual que nosotros, y nosotros tenemos muchas fallas como seres humanos. Pero precisamente cogiendo este argumento y siguiendo haciendo de abogado del diablo, con los problemas que tiene el mundo, ¿tú no crees que si pusiéramos a la IA, a una IA quizás más refinada, más bien entrenada, más trabajada, con los criterios que tú defiendes, al frente de decisiones planetarias, no nos iría mejor que con los humanos y la estupidez humana que gobierna muchas decisiones? Es una pregunta muy difícil porque uno podría decir que tal vez con el estado de las cosas que hay, con todas las guerras que tenemos, que son más que dos,
porque la gente solamente ve las guerras que le interesan, que es otro seco que tenemos, las guerras de África no importan, etcétera. Yo creo que la gente no sabe cuántas guerras hay que se definen en forma arbitraria con más de 10.000 muertes al año, que también es una definición bien arbitraria. El problema principal son, yo diría, dos para eso. Primero, la datificación del mundo, es decir, para muchos problemas humanos los datos no representan bien el problema. Es decir, los datos no pueden capturar el contexto de un juicio, no pueden capturar el contexto de una persona que está pidiendo un subsidio gubernamental, no pueden capturar el contexto, por ejemplo, bien de cosas cualitativas. Sí que, por ejemplo, usarla ya en la justicia, en la política, en beneficios del Estado, en selección de personal, en becas, eso es simplificar el problema. Entonces, no sé si es conveniente simplificar los problemas tanto. Es peligroso. ¿Ya? Y por eso mismo también la IA lo que aprende es lo más probable, es lo más, entre comillas, común, aunque no me gusta hablar de lo común porque no hay nada que es normal, sino lo importante es la diversidad Previsible. previsible. Pero tú no quieres normalizar el mundo, tú no quieres convertir a una persona en un individuo promedio, porque cada persona es una persona distinta. Por ejemplo, hoy en día, si tú vas a un banco, eres un estudiante joven por primera vez y usan IA para darte un préstamo, seguramente la IA va a decir que no. Y la explicación va a ser porque es muy joven y los jóvenes son más riesgosos como clientes. Pero puede ser que esa persona sea una persona que va a tener mucho éxito y perdieron el mejor cliente del mundo. Porque no hay ninguna demostración científica que diga que yo puedo usar datos de otras personas para predecir mi comportamiento. Porque eso no es posible, eso es pseudociencia. Ahora, en promedio funciona. Por ejemplo, imagínate que funciona 80% del tiempo. El promedio funciona. O sea, esa es la pregunta que es filosófica, científica, que yo hago muchas veces a mis colegas. Tenemos algo que funciona bien 80% del tiempo, pero 10% del tiempo discrimina a personas porque no les da el préstamo, y 10% del tiempo favorece a personas porque le da un préstamo que no debe haberles dado porque, por ejemplo, eran personas ya mayores que tenían cierta trayectoria, pero que al final no pagaron el préstamo por razones personales. Entonces, ¿es eso beneficioso para la sociedad? Que tenemos 10% discriminados, 10% favorecidos, pero funciona el 80% del tiempo y gano el suficiente dinero para tener mi negocio. Yo creo que eso no es ético. No sé cuáles son los límites de eso, pero yo creo que 80% no lo es. Tú no usarías un ascensor que funciona 80% del tiempo. Yo hago el ejemplo con 99% del tiempo. Si el ascensor dijera 99% del tiempo funciona, ¿tú lo usarías? No, pero ahora si el ascensor dice 1% del tiempo no funciona y cuando no funciona se detiene, sí lo uso porque sé que hay un esquema de seguridad. Y esa es la diferencia entre ingeniería y alquimia. La ingeniería es, oye, un avión funciona 99,99% del tiempo. El avión es el medio de transporte más seguro que tenemos, en la realidad. O un tren, por ejemplo. No es un coche. Así que yo creo que eso es parte de uno de los problemas que hay en inteligencia artificial hoy en día, que estamos midiendo el éxito cuando tenemos que medir qué es lo que pasa cuando no funciona. Que eso es lo que hacemos con transporte, con toda la infraestructura que tenemos, con la alimentación, con las vacunas, con los medicamentos. Es decir, tenemos un problema grave de evaluación y no entiendo por qué todos mis colegas no lo ven. Pero tú presupones que cuando la gente va a pedir una hipoteca hay una cuestión humana y hay un trato personalizado y que hay una componente que a la hora de decidir o una ayuda de un tema público, que el factor humano aún es importante, pero es que últimamente te das cuenta de que te tratan como un número. Entonces, tanto por tanto, que te atienda una IA, que Bueno, eso que te ahorras, ¿no? pero ese es un problema que tenemos ya por ejemplo, de la industria financiera. Es decir, el problema no es culpa de la IA, es culpa de que no están viendo o atacando el problema correctamente. Pero, por ejemplo, la IA nunca descubriría que dándole micropréstamos a mujeres en Bangladesh, tú tienes un retorno muy positivo. Por ejemplo, lo ético debería ser que las personas con menos dinero deban pagar menos interés. Pero actualmente el sistema financiero es al revés. Las personas con más solvencia le dan menos interés porque tienen menos riesgo. Y las personas que tienen más problemas les ponen más interés. ¿Y qué hacen? Por eso aumentan el riesgo.
Así que realmente el sistema tampoco entiende el problema. Así que yo pero eso no es culpa de la tecnología, yo creo que es culpa del hipercapitalismo que tenemos hoy en día. Ricardo Baeza Yates, ¿qué IAs utiliza? ¿Qué chatbots utilizas y para qué tareas utilizas la inteligencia artificial en tu día a día? En mi día a día lo uso principalmente para ejemplos en mis charlas básicamente para estudiar el problema que me interesa, que es la idea responsable, es decir, en qué cosas se equivocan, cómo se pueden mitigar esos problemas. Pero, por ejemplo, si yo tengo que escribir algo, lo escribo yo mismo porque quiero ser 100% humano, porque la pereza humana es muy fuerte, es muy fácil ser adicto de estas herramientas, y tú pierdes, el cerebro es un músculo, si tú no lo usas, dejas de evolucionar como persona. Y eso te pasa también como especie. Si dejamos de usar nuestro cerebro, nosotros no vamos a seguir evolucionando como especie, vamos a dejar que una máquina nos reemplace también en la parte cognitiva. Yo creo que eso es un error también a largo plazo importante, y hay estudios que lo están mostrando. Imagínate que si en 20 años más ningún niño le han enseñado a tener pensamiento crítico, a escribir por sí mismo, porque escribir es lo más complicado que tenemos, es comunicar algo a una persona que no está delante tuyo. Así que no podemos usar la cara, las manos para expresar si es un chiste, una ironía o incluso un guiño. Yo creo que esa es parte del tema que tenemos que resolver. Tenemos que usarla, pero en forma restringida. Un poco como los padres querían restringir la televisión. No puedes verla todo el día, son 2 horas al día cuando eras niño. Yo creo que también es así. Mira, úsala 1 hora para hacer algunas cosas de tus tareas, como resumir, como extraer información, pero el ensayo que tienes que escribir, ese ensayo tienes que escribirlo tú. No te lo puede escribir la IA. Eh, yo creo que son problemas que no hemos resuelto, pero hay una ventaja de la IA en lo que está pasando ahora. Es que, por ejemplo, con las redes sociales nos tardamos como 20 años en descubrir el impacto que tiene a adolescentes y en la desinformación y en muchos otros temas. Como 20 años. En la IA, como va tan rápido, en 5 años vamos a ver todos los problemas. Y eso yo encuentro que es una ventaja, que en 5 años vamos a ver muy rápido los problemas y vamos a haber sufrido tanto que vamos a actuar mucho más rápido que lo que estamos actuando con las redes sociales. Por ejemplo, solamente el año pasado Australia dijo los adolescentes menores de 16 años no pueden usar redes sociales. Me parece un avance gigantesco y creo que Francia está analizando una ley parecida. Yo creo que hay que poner controles en este tipo de tecnologías que pueden ser dañinas porque son muy fáciles de usar y también porque los algoritmos que se usan de recomendación no buscan el beneficio humano. Lo que buscan es ganar más dinero. Te he preguntado por las herramientas que utilizas. Me gustaría Bueno, también saber. pero, por ejemplo, algunas que no utilizaría, te puedo decir Grok. Ah, vale. Grok no, porque le ves un Grok no sesgo político o porque ideológico. tiene una política ideológica que es terrible. Así que es como casi un modelo de lenguaje fascista. En cambio, para generar imágenes lo hace bastante bien, ¿eh? Sí, pero porque es más difícil tener un sesgo ideológico en las imágenes, pero capaz que yo lo puedes encontrar dependiendo por ejemplo, tal vez sea racista, y ahí te salen solamente blancos o solamente personas rubias, quién sabe. No, Ya. no he hecho experimentos, pero uno lo usa, no he hecho experimentos, pero sí, realmente los experimentos los hago con ChatGPT y a veces cuando tengo que hacer otra cosa, pruebo Gemini y Claude para ver si generan lo mismo, porque son como conocimientos distintos. O sea, eh, esto de que teníamos una torre de Babel porque habían idiomas distintos, ahora es más complicado porque no son idiomas distintos, son conocimientos distintos, son como conocimientos predictivos, no son conocimientos de verdad. Así que esto es como tener 4 Biblias. Es como, bueno, ya las tenemos Biblia, el Corán, Talmud, ya tenemos distintas historias religiosas, pero esto es la historia de toda la humanidad. Entonces es complicado tener 4 predictores de todo nuestro conocimiento, que además ninguno tiene la razón. El otro día escribía que habrá un perfil profesional emergente que será el nutricionista de herramientas de IA, porque eh, realmente hay algunas que son detestables para algunas funciones, pero que van bien para otros usos y no todas van bien para todo, ¿no? Y que estamos yendo hacia un escenario donde no usarás solo una IA, sino que puedes utilizar varias y eso a lo mejor requerirá de que haya gente que asesore a los que no saben o a los que no
quieren perder tiempo informándose, de que les digan qué es lo que tienen que consumir de IA, ¿no? Igual que Sí, vas al dietista para que te diga qué es lo que tienes que comer. no, y esa es una forma muy importante de verificar si algo es cierto. Por ejemplo, si tres modelos de lenguaje te contestan lo mismo, seguramente porque es así. Es más difícil, pero si hay diferencia, ya te debería decir, bueno, aquí no puedo estar seguro. Pero hablando de nutricionista, algo que también que yo creo que va a aparecer más pronto y que vamos a volver a escribanos, van a haber escribanos digitales, que van a ser estas personas que van a permitir interactuar con estos sistemas. Es decir, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que no tiene las capacidades para usar estas herramientas porque ni siquiera usa un ordenador. Y por ejemplo, ya lo vi ahora hace poco en Ruanda. Por ejemplo, en Ruanda todo es por Internet. Toda la interacción con el gobierno es por Internet. Pero esto no son los prompt engineers, ¿no? No, uno podría, pero podría ser un tipo de prompt engineer, pero más bien esto es personas que saben usar la tecnología para apoyar a las personas que no saben usar la tecnología. Vale. Por ejemplo, en Ruanda hay como 12.000 agentes que son empleados no públicos que les pagan por, digamos, una comisión de los servicios que permiten que el 100% de la población pueda pedirle algo al gobierno. Porque hay mucha gente que en Ruanda hay menos gente digitalizada, hay menos gente con ordenador, hay menos gente con móvil. Así que si no haces eso, ahí discriminas a las personas. Así que es muy interesante que básicamente que hay estos escribanos y no tienen que pagar nada extra. Es decir, el trámite te cuesta lo mismo, tienes que pagarle lo mismo al gobierno para pedir un certificado y el gobierno le da un porcentaje de ese valor a la persona. O sea, el gobierno prefiere ganar menos dinero de modo que el servicio sea el mismo, independiente de si tú sabes tecnología o no. Me parece muy justo. Y eso va a pasar porque O hoy sea, en eso es una manera de combatir la brecha digital, ¿no? exactamente, es una forma de combatir la brecha digital y es un problema porque actualmente estos sistemas están aumentando la brecha digital. Es decir, hoy en día hay 85% de la gente que no tiene internet, hay 10% de personas que usan un idioma que no está soportado por estos, que son la mayoría de los idiomas, más de 6.000, por estos sistemas. Hay gente que es muy mayor o muy pequeña para usarlos. Así que si tú haces las cuentas, como el 55% de la gente en el planeta no puede usar la IA generativa. Así que actualmente estamos creando una clase dominante que usa esto y que puede hacer las cosas más rápido, más efectivo. Tal vez no tan bien y genera un poco de mediocridad, pero sí la usa. Y otro 55% que se está quedando atrás. Y todos sabemos que cuando las brechas aumentan, ocurren revoluciones. Así Mm. que yo creo que tenemos que considerar estas cosas para aprender de la historia y no aumentar otras brechas. Ya está aumentando la brecha económica muchísimo en el mundo. Si aumentamos también la brecha digital, es un problema. Si tuvieras que elegir algún referente más importante que tú a nivel global de IA, no sé si responsable o de IA en general, tú antes has hablado de Hinton, em, ¿cuál es el gurú o el padre de la IA o el padrino o que tú te sientas con su discurso actual más identificado? Ahora, Que tenga el punto de catastrofismo o de responsabilidad o de ecuanimidad ideal siguiendo tu algoritmo. sí, si tuviera que elegir uno de los premios Nobel del año pasado, yo elegiría a Jan LeCun, que es el más sensato para mí. No era el más sensato hace unos años, pues yo tenía más diferencias, pero lamentablemente tanto Geoff Hinton y Joshua Bengio se han puesto más catastrofistas. A Jan LeCun y a Joshua los conozco, así que es interesante ver cómo cambian esas cosas en el tiempo. Pero si yo tengo que elegir a alguien de la IA responsable, yo elegiría yo creo que todas las líderes ahí son mujeres, es decir, gente como Timmy Gebru, que es la que salió de Google y que entiende muy bien todos los temas de discriminación y más sutiles de esto, o Joy, o la Wimi, que fue la que hizo esta película sobre los secos en reconocimiento facial y que gracias a ella estas cosas ya se han regulado parcialmente en Estados Unidos. Helen Toner, la de OpenAI, la que se peleó con Altman. No, Helen, ¿no? no, nadie de OpenAI. Si ya estás ahí, ya tienes un problema de ética. Sí, pero es la que se peleó con Sam Altman, ¿eh?
Sí, pero no es una persona que está, que tiene que no es que era muy conocida, digamos, sí, digamos, estoy hablando de personas que son muy conocidas en este tema y que Ujú, realmente hacen un aporte importante. Emily Bender, por ejemplo, también me gusta mucho, que es una de las que escribió junto con Tierney Gebru y Margaret Mitchell y una estudiante de doctorado escribió el famoso trabajo de los loros estocásticos. La mm, primera que dijo cuáles eran los problemas de los modelos de lenguaje, en particular el impacto ambiental que tiene. Que no es solamente el dinero que gastan para ser entrenados, sino que es la energía que gastan en los miles de millones de personas que están usando todo el mundo, todo el día. Ahora, yo creo que ahí hay que ser justos y no solamente poner estos modelos de lenguaje, sino que también poner las redes sociales. ¿Cuánta gente está desperdiciando energía con TikTok, Instagram, para entretenerse, ni siquiera para hacer un trabajo útil? Ahí son, yo creo que fácilmente son, estamos hablando de 3.000 millones de personas. Eh, Ese tipo de uso, digamos, de recursos descontrolado. descontrolado, yo creo que no es bueno para nosotros. Digamos, es parte de los problemas que yo veo de las debilidades que tenemos los seres humanos. La dopamina inmediata, la pereza, eh, por ejemplo, todo el tema de los de influyentes que ganan dinero entreteniendo a otras personas cuando realmente es algo útil para la sociedad, lo hacen pocos. Mm. Para ir acabando, Ricardo, si te quedan horas disponibles, aparte del Royal Institute of Technology de Estocolmo, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y de la Universidad de Chile, eh, ¿en qué más te vamos a ver próximamente? ¿O a qué te gustaría dedicar el poco tiempo que te pueda quedar disponible en los próximos meses? Y bueno, eso que mencionaste es 40% de mi tiempo, así que todavía me queda bastante tiempo disponible. Yo creo que voy a dedicar especialmente a participar más en los foros donde ya soy experto, como la OCDE, el World Economic Forum, también la CM y el Cubo, que son las dos asociaciones más importantes de informáticos. Es decir, tratar de tener alguna influencia en las políticas de uso de la tecnología. Y yo siento que por ejemplo, los nuevos principios de sistema algorítmico responsable que publicamos en la CN en el año 2022, que me siento que es un aporte importante porque fui uno de los dos autores principales. Y ahí el primer principio tiene que ver con lo que hemos hablado, que es un principio nuevo y que yo propuse, que se llama legitimidad y competencia. Es decir, muéstrame que tu aplicación es legítima para la sociedad. Eso significa la parte ética, la parte legal, la parte científica, la parte administrativa, la parte de conocimiento del problema. Y bueno, tiene todas esas competencias, administrativas, dominio de la aplicación, informática, por supuesto, porque si uno resolviera eso bien todas las veces, no estaríamos teniendo los problemas que tenemos ahora. Es decir, no existiría un terapeuta usando ChatGPT, no existiría, por ejemplo, una aplicación como la de Palantir que permite predecir si uno va a cometer un crimen o no. Es decir, hay muchas aplicaciones que no son científicas, no son éticas y son legales no, porque no hay vacíos legales. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Ricardo, y por las reflexiones que seguro que dan para seguir hablando próximamente en este espacio y con que todo va tan rápido, pues no podremos dejar pasar un año. Tendremos que vernos antes para evaluar si como mínimo con alguno de los temas que has planteado se ha avanzado. Seguro que van a aparecer más problemas y ahí vamos a tener temas para hablar. Muchas Gracias, gracias. gracias. Bueno, teóricamente ya he parado de grabar, ¿eh? Sí, y te preguntó si... Sí, me preguntó si generaba. No, dice que está grabando todavía. Sí, pero a mí me ha dado la opción de generar el vídeo. Ah, ok, entonces está, pero entonces tenemos que esperar a que termine de hacerlo. Porque ahora me hizo recording todavía aquí, Sí, a mí también. así que mejor esperar hasta que termine eso. ¿Y vas a agregar lo que hicimos ayer también? Sí, intentaré. Lo que pasa es que para el periódico seguro que no me cabe todo y a lo mejor con esta parte ya es suficiente.
si podemos, si me puedes mandar la parte escrita, te agradecería porque a veces es bueno precisar algunos conceptos Sí, sí, para esto no, explicar. lo hago normalmente, De acuerdo, no, gracias. Porque ya porque alguna vez me han publicado algo que no dije. no, yo no tengo problema, Perfecto. no tengo problema en compartirlo porque incluso también yo me quedo más tranquilo. Sí, claro. Tú tampoco quieres tener errores. Sí. Pues no sé, me ha dicho que lo genera, pero aquí sí que sigue. Le estoy intentando dar para parar, pero no, no me para. No sé, no sé qué. Espera, déjame, yo lo voy a hacer. Vale.